En 16,6 milisegundos, una ciudad entera despierta. No es una ciudad de ladrillo y cemento, sino de silicio y electricidad. Cada mañana, con cada fotograma, esta metrópolis invisible pinta un mundo completo en tu pantalla. Cuando una avenida principal se atasca, cuando un camión de datos se retrasa, tú no lo ves como un problema de logística urbana. Lo sientes como lag, como un tirón, como una caída de frames. Hoy no vamos a hablar de benchmarks, ni de teraflops. Hoy vamos a entrar en esa ciudad. Vamos a conocer sus calles, sus barrios, sus trabajadores y, sobre todo, sus embotellamientos. Hoy vamos a desvelar los secretos de tu GPU. Veremos quién trabaja, quién bloquea el tráfico y qué decisiones invisibles, tomadas millones de veces por segundo, convierten simples números en luz, en movimiento, en la magia que llamamos videojuegos. Esto no es solo para ingenieros, es para cualquiera que alguna vez se haya preguntado qué ocurre realmente dentro de esa caja caliente y ruidosa cuando cargas tu partida. Prepárate, porque estás a punto de ver los videojuegos como nunca antes los habías visto. Lo primero que debemos entender es que los videojuegos no nacen como los vemos. No empiezan con árboles, ni personajes, ni explosiones. Empiezan con algo mucho más fundamental. Puntos en un espacio tridimensional. Vértices, millones de ellos. Imagina que estos vértices son los cimientos de cada edificio en nuestra ciudad. Antes de que puedas ver una calle, alguien tiene que trazar los planos. Ese proceso se llama el pipeline de renderizado y es el plan maestro de urbanismo de nuestra ciudad digital. Funciona en etapas claras y ordenadas, como una cadena de montaje. Primero, la transformación de vértices. Aquí es donde los puntos se mueven, se giran y se colocan en su lugar correcto en el mundo virtual. Es como si los arquitectos decidieran la ubicación exacta de cada edificio. Luego viene la rasterización. En esta fase, el motor gráfico conecta esos vértices para formar triángulos. ¿Por qué triángulos? Porque son la forma geométrica más simple y eficiente. La ciudad no se construye con curvas complejas, sino con millones de pequeños triángulos que juntos crearán la ilusión de cualquier forma que puedas imaginar. La rasterización es, en esencia, trazar las calles que conectan los cimientos. Finalmente, llegamos al sombreado de fragmentos, o pixel shading. Una vez que tenemos los triángulos en pantalla, hay que pintarlos. Cada píxel dentro de esos triángulos recibe su color, su textura, su iluminación. Es como si cuadrillas de pintores y decoradores dieran el acabado final a cada edificio, ventana por ventana. Todo este pipeline es un proceso riguroso de permisos, planos y cuadrillas, trabajando en orden antes de que la primera avenida se abra al público, antes de que el primer fotograma llegue a tus ojos. Y aquí viene nuestra primera micro-revelación. Cuando ves un bosque denso en un juego, no estás renderizando un bosque. Estás coordinando millones de triángulos, cada uno con sus propias instrucciones de color y luz, para que se comporten y se vean como uno. El truco no es dibujar un árbol, es hacer que 1.000.000 de piezas geométricas finjan serlo a la perfección. Ahora que entendemos el plan maestro, bajemos a nivel de calle. Por dentro, esta ciudad llamada GPU se divide en grandes distritos, que técnicamente se llaman Graphics Processing Clusters o GPC. Piensa en ellos como los distritos financieros, residenciales o industriales de la metrópoli. Cada uno de estos distritos tiene una función general, pero la verdadera acción ocurre en los barrios. Dentro de cada GPC encontramos múltiples Streaming Multiprocessors o SM. Estos son los barrios obreros donde el trabajo pesado se lleva a cabo. Y en cada barrio, ¿quiénes son los trabajadores? Son cuadrillas especializadas llamadas warps. Un warp es un grupo de hilos de ejecución, generalmente 32, que actúan como un equipo perfectamente sincronizado. La regla de oro de un warp es simple. Todos sus miembros deben hacer exactamente la misma tarea al mismo tiempo, pero en datos diferentes. Imagina una cuadrilla de 32 pintores que reciben la orden de pintar de azul.
Cada pintor va a una casa diferente en la misma calle, pero todos ejecutan la misma acción: pintar de azul. Van casa por casa, píxel por píxel, de forma masivamente paralela. Si un pintor tiene que usar rojo, el resto de la cuadrilla espera. Esto nos lleva a nuestra segunda microrrevelación. La GPU no busca genios solitarios que hagan tareas complejas de forma independiente. Busca miles y miles de manos sincronizadas, ejércitos de trabajadores disciplinados que ejecuten instrucciones idénticas a una velocidad vertiginosa. El poder de la GPU no reside en la inteligencia individual de sus componentes, sino en su capacidad para el paralelismo masivo y la uniformidad. La fuerza está en el número y en la coordinación. Ahora bien, ningún trabajador puede hacer su labor sin materiales. En nuestra ciudad GPU, los materiales son los datos: texturas, coordenadas de vértices, información de iluminación. Y el transporte de esos datos es quizás el aspecto más crítico y el más propenso a los problemas. La ciudad tiene un sistema de carreteras y almacenes jerárquico. En el centro de cada barrio, junto a los trabajadores, están los registros. Son pequeños almacenes de acceso instantáneo. Es como tener las herramientas en el cinturón. Acceso inmediato, pero muy poca capacidad. Un poco más lejos está la memoria compartida, un almacén a nivel de barrio o SM. Es más grande, pero llegar a él toma un poco más de tiempo. Luego tenemos la caché L1 y L2, que son como grandes centros de distribución a nivel de distrito o GPC. Son avenidas más anchas que conectan varios barrios, con una capacidad mucho mayor, pero el viaje de ida y vuelta es más largo. Y finalmente, en las afueras de la ciudad, se encuentra el gran puerto marítimo, la VRAM, o memoria de video. Es un almacén gigantesco con una capacidad enorme, pero es el lugar más lejano de todos. Cada salto, desde los registros hasta la VRAM, es como pasar de un callejón a una autopista de 8 carriles. La avenida es más ancha, sí, pero también está mucho más lejos. Y aquí es donde aparece nuestro enemigo silencioso, el stuttering. Si una cuadrilla de trabajadores necesita una textura que no está en su almacén local ni en el del distrito, tiene que enviar un camión hasta el puerto de la VRAM para recogerla. Mientras ese camión viaja, la cuadrilla espera. El trabajo se detiene. Si esto ocurre con demasiada frecuencia, el tráfico de datos se amontona en las autopistas que conectan la VRAM con los procesadores, y tú lo percibes como un microcorte, un tirón. Esto nos lleva a la tercera microrrevelación. Muchos juegos no están limitados por la potencia de cálculo de la GPU, lo que llamamos GPU Limited. Están limitados por el tráfico. Son tráfico limited. Puedes tener los trabajadores más rápidos del mundo, pero si los materiales no llegan a tiempo, la obra se para. Optimizar este flujo de datos es uno de los mayores desafíos en el desarrollo de videojuegos. Pensemos en ese tráfico con más detalle. El ancho de banda de la memoria es, literalmente, cuántos camiones cargados de texturas y datos pueden pasar por la autopista principal por minuto. Un mayor ancho de banda significa una autopista más ancha o camiones más rápidos. Pero hay un truco: la compresión de datos. La compresión son los carriles extra que nadie ve. Es una tecnología que permite empaquetar los datos de forma más eficiente para que quepan más en cada camión. Un buen diseño en este sistema de transporte y compresión puede desbloquear decenas de frames por segundo. Un mal diseño los encierra, creando cuellos de botella invisibles. Y así llegamos a nuestra cuarta microrrevelación. Tu experiencia de juego depende tanto del camino como del motor. No importa cuán potente sea el núcleo de tu GPU si las carreteras que le llevan los datos están congestionadas. La fluidez que sientes no solo viene de la fuerza bruta de los procesadores, sino de la elegancia y eficiencia de toda su red logística. Ahora, hablemos de la joya de la corona, lo que hace que un mundo virtual se sienta real: la luz. En el mundo real, la luz rebota por todas partes. Un rayo de sol entra por la ventana, golpea el suelo, rebota hacia la pared, de la pared a una silla,
y finalmente llega a tus ojos, recogiendo información de color y brillo de cada superficie que toca. El ray tracing, o trazado de rayos, es el intento de la GPU de simular físicamente este comportamiento. En lugar de usar trucos y atajos para simular reflejos y sombras, el ray tracing intenta seguir los rebotes de rayos de luz virtuales. Cada vez que un rayo choca con una superficie en el juego, se abre un universo de posibilidades. ¿La superficie es un espejo? El rayo rebota. ¿Es cristal? El rayo se refracta y la atraviesa. ¿Es opaca? El rayo se detiene y crea una sombra. Este proceso crea reflejos increíblemente realistas, sombras suaves y difusas, y una iluminación global que hace que el mundo se sienta tangible. Pero cada uno de esos rebotes, cada cálculo, es como pagar un peaje en la autopista de los milisegundos. Por eso los reflejos sinceros y las sombras suaves se sienten tan bien, pero se pagan caro. Y esta es nuestra quinta micro-revelación. El realismo no es un filtro que se aplica al final. Es física, y la física tiene una factura. El ray tracing no es un simple efecto visual. Es una simulación compleja que consume una cantidad enorme de recursos de cálculo y de tráfico de datos, añadiendo una carga de trabajo inmensa a nuestra ciudad digital. Toda ciudad opera con un presupuesto. En el mundo de los videojuegos, el presupuesto no es dinero, es tiempo. Si quieres jugar a 60 fotogramas por segundo, el presupuesto para construir y renderizar cada fotograma es de exactamente 16,6 milisegundos. Ni uno más. La alcaldía del tiempo no perdona. Dentro de esos 16,6 milisegundos, tienes que repartir el trabajo. La geometría, es decir, procesar todos los vértices y triángulos, se lleva una porción del pastel. Cargar y aplicar las texturas se lleva otra, y si activas el ray tracing, este se lleva una porción enorme. Si la suma de todo este trabajo supera los 16,6 milisegundos, la ciudad se retrasa. El fotograma no llega a tiempo, y tú, como jugador, lo notas como un tirón, como una caída de FPS. La fluidez se rompe. Gestionar este presupuesto de tiempo es el arte y la ciencia detrás de la optimización de juegos. Por supuesto, ninguna ciudad funciona sin energía. Toda la actividad de la GPU genera calor y consume una cantidad considerable de electricidad. Los módulos reguladores de voltaje, o URM, son las centrales eléctricas que alimentan los diferentes distritos y barrios de la GPU. Si estos URM no pueden suministrar suficiente energía estable, o si la temperatura de la ciudad sube demasiado, se activan los mecanismos de autoprotección. Entran en vigor las restricciones. Esto se llama throttling. La ciudad reduce su velocidad para no sobrecalentarse o colapsar. Los trabajadores van más despacio. El ruido de los ventiladores, que son el sistema de refrigeración de la ciudad, aumenta drásticamente y tu felicidad como jugador disminuye. Con esto llegamos a nuestra sexta micro-revelación. El rendimiento máximo de tu GPU no lo marca la caja ni el marketing, lo marca el calor. Puedes tener el chip más potente del mundo, pero si no puedes mantenerlo fresco y bien alimentado, su rendimiento se verá limitado por las leyes de la termodinámica. Una buena refrigeración y una buena fuente de alimentación no son lujos, son fundamentales para que la ciudad funcione a pleno rendimiento. Finalmente, ¿quién dirige todo este caos organizado? El scheduler, o planificador, es el controlador de tráfico aéreo de la ciudad. Su trabajo es repartir las cuadrillas de trabajo, los warps, a los diferentes barrios o SMs, asegurándose de que tengan trabajo que hacer y evitando choques. Pausa tareas, reanuda otras, gestiona las colas de espera. Pero el scheduler se enfrenta a un gran enemigo, la divergencia de hilos. Recuerda que las cuadrillas, los warps, son eficientes cuando todos sus miembros hacen lo mismo. Pero ¿qué pasa si una instrucción dice, si el píxel está en la luz, pintarlo de amarillo, si está en la sombra, pintarlo de azul?
Dentro de la misma cuadrilla de 32 trabajadores, algunos querrán ir por la calle amarillo y otros por la calle azul. Esto es la divergencia. El resultado es que toda la cuadrilla tiene que recorrer primero la calle amarilla mientras los otros esperan, y luego recorrer la calle azul mientras los primeros esperan. La divergencia frena el barrio entero. Y así, llegamos a nuestra séptima y última micro-revelación. La GPU ama la uniformidad. 1000 tareas idénticas vuelan a una velocidad de vértigo. 1000 tareas distintas, incluso ligeramente distintas, se estorban unas a otras, creando atascos a nivel microscópico que se suman y ralentizan todo el sistema. Así que la próxima vez que inicies tu juego favorito, recuerda la ciudad que trabaja sin descanso detrás de la pantalla. Recuerda los millones de vértices que se convierten en triángulos, las cuadrillas de warps pintando píxeles en paralelo, los camiones de datos volando por autopistas de silicio